Bien, hermanos, les invito a abrir vuestras Biblias en el Antiguo Testamento. Vamos a retomar el estudio que llevamos consecutivo del libro del profeta Habacuc. Así que acompañadme allí al libro del profeta Habacuc. Y mientras llegáis allí, y a modo de introducción a lo que estaremos viendo hoy, quisiera comenzar leyendo un versículo que no está ahí en Habacuc, sino que está en Proverbios, capítulo 3, versículo 5, que seguramente muchos lo tendrán memorizado. En Proverbios capítulo 3, en el versículo 5 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Qué gran verdad, ¿no? Qué gran bendición poder conocer a nuestro Dios, poder creer en nuestro Dios, poder aprender de Él en su palabra, en su escritura, ver su poder, ver su sabiduría allí, ver su soberanía, ver su control sobre este mundo, que este mundo no va a lo loco. Y nosotros poder confiar en ese Dios, muchas veces, a pesar de que delante de nuestros ojos, de lo que nosotros vemos, no sea algo que nos impide mucha confianza. Se nos manda a hacer de nuestra vida Dios, confiando en Él, siempre independiente de cada circunstancia, de vivir en dependencia de Él en cada momento. Confía, fíate de Jehová de todo tu corazón. Esto sin duda, como bien lo sabemos, hermanos, no se fabrica de un día para otro, ¿no? No sale de nosotros esto de un día para otro, pero también sabemos otra realidad, que este trabajo de fiarnos de Dios no es sin tener una gran lucha en nuestro interior. Tenemos una tendencia a querer apoyarnos en nuestra propia prudencia, a querer apoyarnos en nuestra propia sabiduría, en nuestros propios juicios. Y es nuestro trabajo, es nuestra lucha entonces de llevar a cabo justamente el apagar esta tendencia, el condenar, el ir ahogando poco a poco esta tendencia a confiar en nosotros mismos y no en Dios. Apagar ese impulso que tenemos nosotros de querer ver por la vista solo aquello que tenemos delante de nosotros y no ver y no confiar en nuestro gran, todopoderoso Dios. Tenemos este gran problema, tenemos esta gran lucha. Queremos confiar en nosotros mismos y no confiar en nuestro Dios, pero también vemos el grave error que es el confiar en nosotros mismos, poner una tela, un manto de duda sobre nuestro Dios. Cada vez que nosotros en esa lucha caemos y empezamos a confiar en nosotros mismos, lo que estamos diciendo, en otras palabras, es que Dios no es digno de confianza. Que nuestro Dios no es digno para confiar nuestra vida, que nuestro Dios no es fiable. Algo similar está viviendo el profeta Habacuc. Algo similar está ocurriendo en su vida. Delante de sus ojos, él ve una gran tragedia. Delante de sus ojos, aquellos acontecimientos que él está viendo pareciesen no tener relación con el Dios que él conoce. El pueblo que debía estar amando a Dios, el pueblo que debía estar comportándose, exaltando a Dios, pues no lo hace. Parece que está todo al revés y parece que Dios está en un silencio en medio de todo esto que ocurre allí. Pero a pesar de esas luchas que él está viviendo, a pesar de eso que está viendo solo por su vista, iremos viendo cómo poco a poco él va confiando en Dios. Él no va a huir de Dios. Él no se va a alejar de Dios, sino que recordáis que esta estructura del libro es un diálogo. El profeta irá delante de Dios a expresar esa angustia, a expresar lo que él está viviendo allí. El Señor le responderá. ¿Os recordáis lo que estuvimos viendo allí en los primeros versículos del capítulo 1? Habacuc va delante del Señor. ¿Por qué el pueblo está en esta situación? ¿Por qué el pueblo se ha desviado, ha apagado tu ley? ¿Por qué el pueblo abusa justamente de los que aman tu ley? ¿Por qué el pueblo prospera si está envuelto en lo que tú aborreces?
Y parece que en medio de todo, tú no hablases, tú no actuases. El Señor en su misericordia, el Señor en su gracia, le va a responder. Le dirá, Habacuc, yo sí veo, yo sí estoy considerando, yo actuaré al respecto. ¿Recordáis lo que dice el Señor al profeta Habacuc? Él levantará a un imperio para castigar a Judá por su comportamiento. Eso es lo que estuvimos viendo en los primeros versículos de Habacuc, ¿no? Esa angustia va delante del Señor, pero ahora la respuesta que el Señor le da a Habacuc, pues vuelve a producir otra lucha en su interior. Hay cosas que él conoce de Dios, pero hay cosas que él ve y que no le cuadran. Simplemente no llega a entenderlas y no llega a comprenderlas. ¿Cómo es posible que ahora Dios le diga que va a castigar la maldad que merece Judá, pero con un imperio más malo, más cruel que el mismo pueblo que está castigando? ¿Cómo es posible que al parecer, de alguna forma, pueda ver que el mal prospera? Que el mal sigue teniendo éxito en esta situación que se está viviendo. Esas son las crisis, esas son las luchas que está llevando Habacuc. Habacuc está llevando esto delante del Señor y no debemos olvidar, hermanos, no debemos olvidar que Él está viviendo una transformación en su vida. Él ha comenzado de esta forma hablando, presentando estas quejas delante de Dios. Capítulo 1, en el capítulo 2, pero luego veremos que en el capítulo 3, a pesar de que las circunstancias no van a cambiar, lo que ha prometido el Señor se cumplirá, Habacuc terminará alabando a Dios. Esto no es una simple queja que él está soltando y ya está. Habacuc está en medio de esta lucha en la cual él está soltando esto delante de Dios para confiar en Dios y no confiar en lo que él está viendo únicamente por vista. Tenemos que ver justamente que en medio de todo esto, en esta queja que estaremos estudiando hoy, también hay una transformación poco a poco en la vida de Habacuc, asentándose, confiando cada día más en su Dios. Está comenzando allí un proceso de transformación, un proceso de edificación que lo llevará a alabar a Dios, llevará a ahogar, justamente a sepultar esas críticas, esas quejas que antes él había hecho. En otras palabras, Habacuc dejará de vivir por vista para comenzar a vivir por fe, fiándose de Jehová de todo su corazón. Hay una queja, pero hay también una súplica delante de Dios, en un Dios todopoderoso. Hay una muestra de confianza también delante de su Dios. Eso es lo que estaremos viendo hoy en esta segunda queja, mezclada con una súplica también delante de un Dios todopoderoso, y lo vamos a ver en el capítulo 1 del libro de Habacuc, desde el versículo 2 en adelante hasta el primer versículo del capítulo 2. Allí es donde vemos esta porción donde el profeta volverá a hablar por segunda vez delante de Dios, desde el versículo 12 del capítulo 1 hasta el versículo 1 del capítulo 2. Pero para recordar ese primer diálogo que han tenido, vamos a leer desde el primer versículo del capítulo 1. Habacuc, capítulo 1, versículo 1. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar.
Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Y de aquí comenzamos el texto que vamos a estar estudiando. Dice, versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. ¿Vaciará por esto su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Esta es la porción que estaremos estudiando desde el versículo 12 hasta el primer versículo del capítulo 2, donde vemos esta queja, pero si habéis puesto atención al texto, más que una queja también hay una súplica delante de un Dios todopoderoso. Estamos viendo allí, estamos siendo testigos de esta transformación que está ocurriendo en el profeta Habacuc, de fiarse ya no de lo que está viendo sus ojos, sino que a pesar de lo que ven sus ojos, fiarse de todo corazón en su Dios. Vamos a tener 3 puntos, vamos a dividir este pasaje en 3 puntos, vamos a tener, y aviso ya, tenemos un primer punto muy extenso, quizás las 3/4 partes nos lleven allí, y luego tenemos 2 puntos muy breves, en cuando primero veremos esta primera frase donde alaba al Señor, donde confía en Dios, en donde estaremos la mayor parte del tiempo. Luego veremos muy rápidamente la queja que está mostrando allí, esa confusión que él tiene aún en su cabeza, y luego terminaremos viendo unas cuantas aplicaciones para nosotros. Y comenzando en los versículos 12 y la primera parte del versículo 13, vemos allí el Dios que tiene Habacuc. A pesar de sus circunstancias, a pesar de sus luchas, a pesar de su incertidumbre, vamos a ver el Dios en el cual está confiando Habacuc. Y identificarse con Habacuc, hermanos, si somos sinceros, no es difícil, ¿no? Muchas veces nosotros, por llevar el nombre del Señor, por alabar al Señor, por glorificar al Señor, por vivir en medio de nuestro mundillo, al lado, en el trabajo, con los vecinos, muchas veces hemos experimentado situaciones así, en que no caemos muy bien, ¿no? En que somos avergonzados, en que somos ridiculizados, en que parece que el mal es el que prospera cuando nosotros más queremos llevar adelante el nombre del Señor. No es difícil identificarse con Habacuc en ese aspecto. Lo difícil es identificarse con Habacuc cuando él está alabando al Señor en medio de esas circunstancias, hermanos. Fijaos, por más que él está sufriendo, por más que él está viviendo en angustia, él no se aleja de su pueblo. Él no huye de su pueblo. Él sufre por los suyos. Él sufre por su pueblo. Él clama a Dios por los suyos. Él es un ejemplo de piedad a sus hermanos en medio de estas circunstancias. Él mismo es un ejemplo de piedad, de ánimo para los otros hermanos dentro de aquel pueblo que está viviendo en medio de esas circunstancias. Pero fijaos en este detalle, hermanos. Él también es un ejemplo de piedad al pueblo impío que está abusando de los justos, que se está yendo detrás de otros dioses. Habacuc es un ejemplo de piedad. ¿Cómo hace él esto? ¿Cómo es posible que Habacuc se mantenga así fiel a pesar de esas luchas que él está viviendo? Por su gran Dios, por el gran Dios que lo sustenta, por el gran Dios que tiene a Habacuc que lo fortalece. Y eso es lo que comenzaremos a ver allí. Fijaos en este detalle, que lo que estamos viendo
No es una frasería bonita de Habacuc. Esto no es, sí, vale, sí, yo creo en Dios, pero bueno, es que esto es la vida real, ¿no? Es que me ha tocado unos problemas difíciles. Lo de Dios estaba bonito, lo de la iglesia estaba bonito, pero esto es otra cosa. Habacuc no estaba diciendo eso. A pesar de que está llevando grandes sufrimientos, él está depositando confianza en el Dios que se ha revelado en su palabra. Fijaos lo que dice en el capítulo 1, en el versículo 12 y la primera parte del versículo 13. Dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Y a pesar de que aquí se está exponiendo como si fuese una pregunta, él no está cuestionando esos atributos que él está mencionando, él los está afirmando en esta oración. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. La primera parte, la primera palabra que él ocupa para hablar de este gran Dios es un Dios eterno. Dice: no eres tú desde el principio. Es que eres tú el único Dios. Eres tú el único Dios vivo y verdadero. Solo tú, Jehová, eres de la eternidad y hasta la eternidad. Fijaos, Salmo 18, Salmo 18, versículo 31 dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 22 dice: por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. No hay Dios fuera de ti. Dios, Jehová, es el único Dios. No hay otro Dios. Él no es un Dios inventado. Él no es un Dios que nosotros nos hemos creado. Él no es un Dios hecho por mano de hombre. Es que Él es el Dios que nos creó a nosotros, que creó todo lo que nosotros conocemos. Si hay dioses inventados, son los falsos dioses que el hombre ha hecho. Fijaos el contraste que hace entre el único Dios vivo y verdadero, Jehová, contra los falsos dioses en el Salmo 115, desde el versículo 13 en adelante. Dice en el Salmo 115: nuestro Dios está en los cielos. Allí está nuestro Dios, un Dios que es eterno, el único Dios vivo y verdadero. Todo lo que quiso ha hecho. Versículo 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Pues esos son los que confían en dioses falsos. Habacuc está confiando en el único Dios vivo y verdadero. El único Dios que siempre es. El único Dios que nunca jamás cambia. El único que es invariable. A pesar de que nuestras circunstancias sean cambiantes, sean variables, nuestro Dios no lo es. Él, desde la eternidad hasta la eternidad. Luego Habacuc ocupa el nombre personal de Dios. Le dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, oh Yahvé? Aquí usa el nombre propio de Dios, el nombre con el cual Dios se dio a conocer a su pueblo. Tenemos este pasaje en Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 15. Éxodo capítulo 3, versículos del 13 al 15, dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, Yahvé, el Dios de nuestros padres, de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Lo que está mostrando aquí Dios con este nombre es relación, es comunión, es proximidad.
de Dios y entre su pueblo. Comunión, relación entre Dios y un pueblo. Un Dios que está presente, un Dios que es accesible, un Dios que para nosotros, para su pueblo, para sus hijos, podemos recurrir a Él cuando necesitamos ánimo, cuando necesitamos ser fortalecidos, cuando necesitamos perdón, cuando necesitamos guías. Nosotros podemos acceder delante de este Dios. En otras palabras, lo que está mostrando aquí Habacuc es la confianza en un Dios que ha hecho un pacto con su pueblo. Un Dios que ha hecho un pacto de estar junto con su pueblo, de tener a un pueblo, de cuidar a un pueblo, de guardar a un pueblo. Esto es lo que está haciendo Habacuc. En medio de sus luchas, en medio de su angustia, en medio de su desconcierto, ¿qué es lo que está haciendo él? Accediendo a Dios, llevando ese clamor, llevando esa angustia delante de Dios. Tenemos esa confianza, tenemos esa seguridad que aún en nuestras debilidades, Dios es bueno, Dios nos escucha, Dios recibe nuestro clamor y podemos ser escuchados por Él y podemos experimentar el favor de Él sobre nuestras vidas. Fijaos la tercera palabra que ocupa Habacuc. Hermanos, esto es la forma en que él está presentándose delante del Señor en medio de esas luchas. Esto es lo que él está recordando, en esto es lo que él se está afianzando para terminar alabando al Señor. Con esto es lo que va a sepultar sus dudas, sus angustias. Fijaos, él habla ahora de este Elohim. Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Elohim mío? Esta palabra habla de un Dios supremo, habla de un Dios creador, habla de un Dios todopoderoso, habla de un Dios fuerte. Es el término que se ocupa en el primer versículo del capítulo 1 de Génesis para hablar de este Dios que en el principio creó los cielos y la tierra. Fijaos qué despliegue de poder. Fijaos qué poder de Dios que únicamente con pronunciar, con hablar, con su voz, creó todo lo que nosotros conocemos. ¿Qué es lo que está entendiendo entonces Habacuc con todo esto al hablar de Elohim, de este Dios todopoderoso? Pues que lo que está viviendo no es producto del azar. Que lo que está ocurriendo allí, lo que se le viene encima a Judá, no es porque ha estado en el momento indicado, en el momento no indicado, en el lugar incorrecto. Dios, en su providencia, en su soberanía, ha llevado todo lo que va a ocurrir allí. En eso es lo que está confiando Habacuc. Habacuc está reconociendo la obra de Dios. Habacuc está reconociendo la soberanía de Dios en medio de lo que él está viendo. En aquella providencia de Dios es donde Habacuc se está refugiando. Fijaos lo que dice en el Salmo 24, en el capítulo 1. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A pesar de que lo que está viviendo Habacuc no es difícil de entender, no es fácil de entender, no es fácil de vivirlo, Habacuc está mostrando una disposición a someterse a esa voluntad de Dios. Por eso el que dice, Dios mío, a ese Dios que controla, a ese Dios que gobierna, a ese Dios que ha llevado justamente a vivir esta situación allí de juicio a Judá, él dice, pues yo estoy de tu parte. Yo estoy sometiéndome bajo tu voluntad, bajo tus designios. Él sabe, él conoce a su Dios, que él puede confiar en su Dios, que puede estar seguro en su Dios y que Dios no los desampararía, sino que él podía esperar el favor de su Dios. Salmo 30, versículo 5 dice, porque un momento será su ira. Un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Su favor dura toda la vida para con sus hijos, para con su pueblo. Ahí está entonces, tenemos a este profeta clamando delante de Dios, alabándole, exaltando su gran nombre, pero a la vez mostrando justamente su dependencia, de que nada le arrastre a alejarse de este gran Dios, de que ninguna de las cosas que él está viendo le arrastre a dudar de Dios, a criticar a Dios, sino que haya disposición de someterse, a pesar de no entender, someterse a los designios de Dios que están ocurriendo allí. Pero fijaos ahora qué palabra ocupa.
Habacuc dice, Santo mío. En medio de lo que está ocurriendo, en medio de lo que está viviendo, Habacuc dice, Santo mío. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, Santo mío? Sin duda está reconociendo la pureza de Dios, la santidad de Dios, lo sagrado de Dios, la impecabilidad de Dios. El Levítico capítulo 19 en el versículo 2 dice, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Sin duda, lo primero que está haciendo relación a Habacuc allí es de que tenemos un Dios santo y que por lo tanto sus juicios no pueden ser equivocados. Sus juicios no pueden ser caprichosos. Si Dios es santo, no podemos dudar del actuar de Dios que está llevando allí. No puede haber desconfianza en la forma en que Dios está llevando esa situación allí. Eso es evidente. Pero hay otro aspecto que me quiero detener aquí, hermanos, y vamos a hacer aquí un breve paréntesis. Habacuc dice, santo mío. Habacuc no solo está mostrando amor hacia Dios, sino que Habacuc ama la santidad de Dios. Lo que está mostrando aquí es que Habacuc ama la justicia de Dios. No solo dice que ama a Dios, sino que ama lo que Dios es. Un Dios santo, un Dios bueno, un Dios puro. Eso es lo que él podíamos ver en esa primera queja, lo que se demostraba cuando él reclamaba la ley es debilitada. Nadie se comporta como es la forma que a Dios le agrada. Por amar la santidad de Dios es el que puede condenar, el que puede ver realmente la forma en que el pueblo se había desviado. Condenar ese comportamiento porque ama la ley de Dios, pero también el amar en la ley de Dios le protege a él de no ir detrás de ese pueblo también. De no decir, bueno, si esto todo lo hacen, este es lo que se hace en el día a día, ¿cómo yo no voy a hacer o cómo no voy a hacer un tipo de arreglo? No seré tan malo como ellos. Pero bueno, ya que todos lo hacen, él no lo hará por amor a la santidad de Dios. Y esto es importante, hermanos, este rastro que hay, esta huella que hay para quienes dicen que realmente conocen a Dios, que tienen una relación con Dios, aman la santidad de Dios. Muchas veces, desde aquí se ha escuchado, ¿no? Examinaos vosotros mismos. Como dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Pues este es un muy buen pasaje para examinarse. Este es un muy buen pasaje para probar en dónde estamos nosotros. Porque fijaos aquí, hermanos, hay un pueblo que dice ser oficialmente el pueblo de Dios. Hay un grupo allí que sigue yendo al templo, que sigue yendo a hacer sacrificios, que sigue yendo al templo a ofrecer ofrendas a Dios. En lo externo, en su lenguaje, en su forma así visual, pues parece que son parte de aquel pueblo que adora a Dios de una forma externa, ¿no? Pero en su interior, su amor, su deseo, su pasión, no es el Dios, no es Jehová, no es aquel Dios santo, sino que son los dioses de las otras naciones y lo que esos falsos dioses le ofrecían. Fijaos lo que dice en el capítulo 29 de Isaías, en el versículo 13 hasta el 15. Poner atención sobre lo que hacen ellos y lo que son sus obras. Dice, versículo 13 del capítulo 29 de Isaías. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Versículo 15. Ay de los que se esconden de Jehová. ¿Os dais cuenta de las obras de ellos, de aquel pueblo que de labios, de boca decía? Pero sus obras, dice, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién
nos conoce. Fijaos, entonces lo que en realidad tenemos es a un pueblo que dice ser, pero sus actos, su comportamiento en realidad lo que muestran es que están debilitando la ley. A ellos les encantaría apagar esas demandas, esa santidad de Dios. Les molesta la santidad de Dios, les molesta la pureza de Dios, les molesta a todos aquellos que le vengan a decir, hey, cuidado, estáis mal. A Dios esto no le gusta. Eso les molesta. Lo que realmente sale de su corazón es decir, Dios, no queremos vivir como tú dices, como tú nos mandas a vivir. Pero por otro lugar está Habacuc y está este pequeño grupo de los justos, de que a pesar de que están viviendo opresión, persecución, burla de sus propios compañeros allí en el pueblo, ellos siguen viviendo para la gloria de Dios. Ellos siguen anhelando el vivir para Dios. Ellos siguen amando la santidad de Dios y queriendo vivir para Él. Lo que ellos dicen, en contraste con esos otros, es, Señor, a pesar de todo, queremos vivir para ti. Queremos vivir como a ti te gusta. Queremos vivir como a ti te agrada. ¿Veis que es un pasaje para examinarnos nosotros? Para examinar nuestras vidas, lo que nos gusta realmente, lo que anhelamos realmente, lo que deseamos realmente, si lo hacemos ocultos de Dios. O si lo que realmente deseamos, anhelamos, se lo pedimos a Dios y que nos dé más de ello, porque lo que pedimos y anhelamos y deseamos es lo que Él ama. Examinaos como al frente del profeta Habacuc, que a pesar de estar en medio, rodeado de un pueblo que aborrecía a Dios, que se apartaba de Dios, Habacuc miraba a este pueblo y decía, ¿cómo yo me voy a comportar como este pueblo si yo amo a Dios? ¿Cómo voy a hacer eso si yo sé que está mal delante de Dios? Cerramos este paréntesis que hacíamos en cuanto a lo que es la santidad, ese santo mío. Pero recordar, importante lo que está hablando Habacuc, antes de presentar la queja, antes de presentar aquello que tiene esa lucha en su interior, Habacuc está clamando por mantenerse firme, viviendo para la gloria del Señor. Le importa más la santidad del nombre del Señor. Le importa más el exaltar el nombre de Dios. Es lo primero que está hablando, incluso antes de llegar a esa queja delante de Dios. Luego tenemos esta palabra un poco enigmática. Dice, ¿no eres tú desde el principio Dios, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos? Pues bueno, los comentaristas están un poco divididos aquí exactamente en cuanto a lo que está diciendo Habacuc. Si solamente está diciendo, está reforzando la idea de la eternidad de Dios, como lo traduce, por ejemplo, una versión, dice, tú, Señor, existes de la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Esa parte de no moriremos, ellos ponen, eres inmortal, reafirmando la idea entonces de nuestro Dios todopoderoso desde la eternidad hasta la eternidad. O bien, los comentaristas apoyan la idea de cómo se traduce aquí en la Reina Valera de no moriremos, que conlleva la idea anterior de que porque Dios es eterno, de porque Dios es vida, porque Dios es eterno, nosotros estamos en Él, pues nosotros no desapareceremos, nosotros no moriremos. Porque somos pueblo de Dios, de aquel pueblo de Dios que el Señor ha tomado para sí, por más dificultades que nosotros tengamos, Él nos mantendrá, Él nos hará perseverar, Él nos fortalecerá. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, en el capítulo 14, versículo 19, da un poco la idea de esto. Dice el Señor Jesucristo, dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Os dais cuenta hasta a dónde está apuntando ahora en el consuelo que está mostrando Habacuc? A pesar de tener luchas, a pesar de tener dificultades, por amar al Señor, por llevar el nombre del Señor adelante, por vivir para su gloria, por amar aquella santidad, nosotros podemos confiar en un Dios que es todopoderoso y que Él obra a favor de su pueblo, que Él es capaz de fortalecer
a su pueblo. Y hermanos, quiero dar un ejemplo aquí para que veáis realmente lo que está ocurriendo en la vida de Habacuc. Cómo realmente el Señor realmente obra en la vida de hombres como nosotros. El Señor nos ayuda a enfrentar nuestras debilidades, a ser fortalecidos en medio de circunstancias así de difíciles. Si tenéis la Biblia, por favor acompañadme al Salmo 63. Salmo 63, que es el salmo que hemos leído al comienzo del culto, y vamos a darle un pequeño enfoque a esto. En cuanto a cómo David, que estando en el desierto, por supuesto no está en el desierto de vacaciones, está en el desierto porque ha sido arrastrado por una terrible situación allí, y cómo él va a ser fortalecido en el Señor, cómo él va a alabar al Señor en medio de esas circunstancias. Salmo 63, versículo 1 dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Fijaos, ahora David ha sido llevado al desierto, una situación difícil que él está viviendo, pero él sabe que tiene un Dios accesible. Él sabe que se puede acercar delante de su Dios. A pesar de lo que él está viviendo, a pesar del dolor que está sufriendo, a pesar de las dudas que le pueda estar causando, él sabe que tiene un Dios que le escucha. A ese Dios de pacto, al Dios que está con él. ¿Cuál es su prioridad? Señor, sácame de estas tierras áridas. Señor, sácame de este desierto. Fijaos, versículo 2. Para ver tu poder y tu gloria. ¿Os veis la prioridad? Necesito de ti, Señor. Necesito urgentemente estar cerca de ti, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mejor es tu misericordia, tu favor, tener relación contigo, experimentarte a ti. No hay nada mejor que eso. Así, estando en medio del desierto, él comienza a alabar a Dios, a este gran Dios que tiene. Fijaos, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilos te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Y es interesante esta parte. ¿Significa esto que ya David no sufre? ¿Significa esto que solo acercarse al Señor él olvidó inmediatamente el problema? Pues no, David sufre. David tendrá que tener luchas internas. Por algo dice que en esas vigilias de la noche, en eso cuando cueste conciliar el sueño, cuando vengan esas preocupaciones, cuando vengan esos pensamientos que atormentan, él considerará una cosa. Él tendrá algo en su mente. Su cabeza estará llena de ¿qué? Versículo 7. Porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Versículo 8. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Sabéis lo que está haciendo David? Está mirando a su vida, de cómo el Señor, día tras día, ha estado obrando en él, fortaleciéndole para vivir situaciones diferentes, similares, pero Dios nunca le ha desamparado, Dios nunca le ha dejado. Ahí el Señor ha estado obrando día tras día en él. Así podemos confiar nosotros también en este gran Dios que nos está mencionando aquí. Pero aún tenemos atributos que Habacuc está mencionando, hermanos. Yo no sé si os dais cuenta. A veces nosotros, un breve paréntesis, pero a veces nosotros vivimos circunstancias difíciles y sale gloria a Dios. ¿Sabéis lo que está diciendo Habacuc aquí? Cuando decimos gloria a Dios en lo que debiésemos estar pensando, considerando que no es una frase vacía, sin contenido. Es exactamente lo que estamos viendo aquí. Que es gloria a Dios porque yo estoy en Dios, porque el Señor me puede ayudar en esto, porque yo amo la santidad de Dios y el Señor me puede ayudar a seguir viviendo en santidad. Me puede ayudar a seguir viviendo en contra de aquellos que se oponen a Dios. Que Él me puede fortalecer en medio de esto. Gloria a Dios por eso. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Hermanos, que no son palabras vacías. Hay más. Él ahora hablará de la justicia de Dios. Fijaos, lo que él está viendo, lo que está ocurriendo allí en el pueblo, el castigo que llegará, quién será lo que castigue al Señor. Y él va a hablar de la justicia
de Dios. Dice, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Venía castigo, venía el mal sobre la nación de Judá, venía a través de un imperio cruel y poderoso, pero todo ello, hermanos, no estaba fuera del alcance de Dios. Estaba Dios gobernando aquella situación, incluso esa situación tan desastrosa, incluso el mal está gobernado por Dios. Y si está gobernado por Dios, hermanos, podemos estar tranquilos de que son con fines sabios y santos para el pueblo del Señor. Aquellos malos compañeros, aquellos malos vecinos, aquellos que hacen la vida imposible, aquellos que te desaniman, pues ¿sabes qué? El Señor tiene el control en medio de esa situación. El Señor en su providencia te ha hecho pasar por aquel camino. Muchas veces no lo entendemos. Muchas veces no le encontramos explicación para lo que estamos viendo, pero es que es así. Fijaos lo que dice Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, un pasaje muy conocido también por nosotros. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Simplemente no comprendemos, no llegamos a entender, pero lo que sí podemos estar seguros es que incluso en circunstancias tan difíciles como la que está viviendo Habacuc, Dios tiene propósitos santos y buenos para con sus hijos. Seguramente recordaréis, ¿no? Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Qué mejor propósito, hermanos, ese, que ir siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No es a quien amamos, no es a quien queremos parecernos. Pues a pesar de que muchas veces no entendamos lo que vemos a nuestra vista, podemos estar seguros y confiados que Dios tiene propósitos buenos para con nosotros de hacernos más y más a la imagen de nuestro bendito Salvador. Y otro aspecto que da Habacuc en cuanto a su justicia, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Fijaos, qué importante. Él está viendo que un imperio tan malo, tan malvado como el babilonio va a tener éxito, va a triunfar, va a cumplir sus propósitos. Él va a ir sobre Judá y los enviará al exilio. Que Dios esté controlando eso, que sea soberano, no significa, hermanos, no significa que Dios esté aprobando el comportamiento del imperio babilónico. No significa que Dios sea aliado con el pecado, en ninguna manera. Dios no es autor del pecado, Dios no es promotor del pecado. Antes, Habacuc ha dicho, santo mío, en Él no hay pecado, en Él no hay relación con el pecado, no hay favor hacia el pecado. Lo que el Dios tiene es una enemistad, un aborrecimiento al pecado. Dios ve el pecado en este mundo y todo es una ofensa para Él. En la naturaleza de Dios, en Dios mismo, existe una antipatía a todo aquello que se comporta, que se conduce en contra de su ley. Tanto el pecado como el pecador son aborrecibles delante de los ojos de Dios. Fijaos, el Salmo 5, buscaos si tenéis allí la Biblia, el Salmo 5, versículos 4 y 5. Salmo 5, versículo 4, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Un poquito más adelante, en el Salmo 7, versículo 11, dice, Dios es juez justo. Él es un juez justo. Él nunca ha pecado. Él puede tener juicio con justicia. Pues ¿cuál es ese juicio con justicia? Dice, y Dios está irado contra el impío todos los días. Dios aborrece el pecado, Dios aborrece al pecador. Él no puede tener amistad, Él no hace un favor, Él no hace vista gorda al pecado. Dios aborrece el pecado, Dios está irado contra el pecador todos los días. Y aquí tenemos que obligarnos a hacer un paréntesis, ¿no?
porque nos debe llevar a pensar en lo que está pasando aquí en Habacuc, lo que nos quiere mostrar Habacuc, porque en estos versículos que hemos visto, en los estudios que hemos hablado en anteriores estudios, hay una idea que nos está metiendo en la cabeza Habacuc. Dios aborrece el pecado y hay un juicio de parte de Dios hacia todos aquellos, a todos los hombres que han vivido a espaldas de Él. Hay un juicio de Dios hacia los hombres del que nadie puede escapar. Todos tendrán que rendir cuentas delante de Dios. Y Dios no puede tratar con el pecado. Dios no puede aceptar el pecado. ¿Os dais cuenta, hermanos, hacia dónde nos está llevando Habacuc? A considerar, si estamos en Cristo lo sabemos, pero si alguno no está en Cristo aquí, en realidad en la vida tenemos un principal problema. En realidad en la vida tenemos un principal y verdadero problema. ¿Sabéis cuál es? Estar enemistados con Dios. Indudablemente en la vida nos vamos a enfrentar con muchas cosas que nos van a hacer caer en angustia, que nos van a hacer caer en problemas, en dificultades. Pero ¿sabéis qué? Lo único que no nos producía angustia, lo único que no nos producía un problema, era el real problema que nosotros teníamos en nuestra vida, que vivíamos a espaldas de Dios, indiferentes a Dios, enemistados con Dios y esperando un juicio y una condenación eterna del infierno, justo por lo demás, por haber vivido a las espaldas de nuestro Creador. Si es por problemas, ese es el único verdadero y principal problema del hombre, estar enemistado con Dios. Pero como también sabemos, así como están estas malas noticias para el hombre, de que Dios nunca jamás aprobará el pecado, nunca jamás hará vista gorda al pecado, también sabemos que por su pura gracia, Dios dio un camino para que el hombre se pudiese reconciliar con Él. Dios no aprueba el pecado. Dios dio un camino para que pudiese reconciliarse el pecador con Él sin que su justicia ni su santidad se viesen manchadas. Habacuc nos quiere llevar allí. Habacuc nos quiere mostrar eso. Poco a poco nos ha ido cerrando este tema, ¿no? De que estamos delante de Dios, hay un juicio, Él no soporta el pecado, Él aborrece el pecado, pero nos llevará a aquel versículo en el capítulo 2, versículo 4, donde dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Vamos a estudiar este pasaje en específico más adelante. Vamos a estudiar cómo está dentro de este contexto. Vamos a estudiar en esas otras 3 porciones que se citan en el Nuevo Testamento, hermanos. Pero debemos ver esta realidad que nos está mostrando Habacuc, esta imposibilidad de reconciliarnos con Dios y esta gracia que Dios, que abre este camino para poder reconciliarnos con Él sin que Él manche ni su santidad, ni su juicio, ni su justicia. Vamos un momento a Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahora el versículo 24, 2 palabras importantísimas para nosotros. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Qué 2 términos, hermanos, qué pasaje. Pero fijaos, dice siendo justificados. Ese término es una declaración legal. Una declaración legal de parte de Dios declarando justos a los pecadores.
delante de aquel juicio, delante de aquel juzgado, donde entraríamos nosotros siendo sí o sí condenados, escuchamos de Dios una declaración legal de parte de Dios, declarados justos. Fue por gracia a nosotros que recibimos esa declaración, sin costo para nosotros, pero sabemos que a un costo enorme en nuestro Señor Jesucristo, porque fuimos redimidos en Cristo Jesús. Él, con su vida y con su sangre, pagó de manera suficiente allí en la cruz la culpa que nosotros merecíamos. Y nuestra maldad imputada a Él, su justicia imputada a nosotros, es que nosotros hemos podido escuchar esa declaración de parte de Dios, justos en Cristo Jesús. Él pagó allí en la cruz para que nosotros fuésemos liberados de la condenación. Es allí en la cruz donde se reconcilia la justicia de Dios, la santidad de Dios, el amor de Dios. Si estás sin Cristo hoy aquí, tu mayor problema en la vida no son esas circunstancias que puedes estar viviendo hoy, aquel dolor que te estás dando. Tu mayor problema es justamente el que no piensas, por aquel que no te angustias, por aquel que no sufres. Estás enemistado con Dios y un día estarás delante de Él y no puedes ser librado de la condenación que te espera por vivir a espaldas de Él. Pero fijaos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay real y verdadera reconciliación en Cristo Jesús. Realmente se puede cambiar ese estado de enemistad. Realmente se puede sacar esa ira que pesaba sobre los hombros, acercándose, clamando a Cristo, de que Él pueda darte salvación. Arrepiéntete, considera lo que escuchas, mira tu vida, ve que ese es el real problema en tu vida, vivir a espaldas de Dios, y acércate en Cristo y cree en Él, cree en su suficiente sacrificio allí y que en Él puedes tener nueva vida y verdadera reconciliación con el Padre. Pero para aquellos que hemos ido a Cristo en arrepentimiento y fe, qué consuelo, hermanos, que estamos escuchando aquí. ¿Os dais cuenta que también para nosotros el verdadero problema que teníamos por Cristo Jesús ya no lo tenemos? Es que nosotros también teníamos ese grave problema sobre nuestras vidas, que vivíamos a espaldas de Dios, hermanos, pero ahora nosotros, que éramos merecedores de la ira de Dios, podemos escuchar que estamos en paz con Dios, que somos sus hijos, que somos su pueblo, que somos aquel pueblo de su pacto, con el que quiso Él tratar, que Cristo Jesús dio su vida por nosotros, que podemos sabernos amados por Dios. ¿Os dais cuenta que podemos confiar en este Dios? ¿Os dais cuenta dónde terminan nuestras dudas? ¿Os dais cuenta dónde deben acabar nuestras angustias? A los pies de nuestro gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Para cerrar ya este primer punto, hermanos, donde hemos estado viendo esta característica que Habacuc está mencionando, consideremos seriamente, hermanos, nuestra vida. Consideremos, hermanos, seriamente nuestro comportamiento. Incluso, hermanos, consideremos seriamente cómo son nuestras oraciones cuando estamos en medio de circunstancias así. ¿Qué es lo que viene a nosotros de manera inmediata? ¿Qué es lo que es nuestra prioridad? Nuestras palabras, nuestro comportamiento, nuestras oraciones, ¿son con alabanzas como lo que está haciendo Habacuc aquí? ¿Son con seguridad y confianza en un Dios que se ha revelado en su palabra, en los atributos de Dios, en lo que conocemos de Dios? Nuestras oraciones, nuestro comportamiento hablan de esta gran esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, de que somos suyos y que un día Él vendrá por nosotros. O de lo único que habla nuestra vida son mis derechos que he perdido, mi reivindicación, mi nombre que tiene que ser reivindicado. Nuestro comportamiento, nuestras oraciones, hermanos, claman delante de Dios para que en medio de las circunstancias sigamos viviendo en santidad.
Es nuestro mayor problema, el que las circunstancias nos arrastren a dejar de vivir para la santidad de Dios. ¿O solo queremos salir lo más rápido que podamos de eso? No importa cómo. Examinaos, hermanos. Examinaos vuestras vidas y de que todo lo que vivamos, a pesar de que delante de nuestros ojos no nos guste, de que todo nos lleve a Cristo, de que todo nos lleve a Dios, de que todo nos lleve a fortalecernos, a mostrar nuestra urgencia, nuestra necesidad de Dios y confiar cada día más en este Dios poderoso, en este Dios bueno, en este Dios santo, en este Dios que obra en medio de su pueblo. Más brevemente, hermanos, vemos esta queja de Habacuc. Tenemos que entender también, tenemos que darle a Habacuc el derecho de que vernos reflejados en él. Habacuc es un hombre igual como nosotros, sometidos a pruebas, sometido a tentación, con luchas con el pecado, que vive en medio de un mundo maldito por el pecado. Tenemos que reconocer eso en él. Y aún él mira cosas y hay cosas que simplemente no le cuadran con este Dios santo, con este Dios bueno y con lo que está ocurriendo delante de él. En el versículo 3, en la segunda parte, dice: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Fijaos lo que está diciendo, lo leo de dos traducciones más. En la primera dice: ¿por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente? ¿Os dais cuenta? ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? Otra versión dice: ¿por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? ¿Os dais cuenta el problema que está pasando por la cabeza de Habacuc también? La lucha tremenda que está viviendo en sus vidas. Porque en la primera queja decía, bueno, ¿qué pasa, Dios? El pueblo no se está comportando como debiese comportarse. Los que se están comportando como se deben que comportar son los oprimidos, son los que están pasando dificultad y parece que tú no obras. Llevo tiempo pidiendo esto, llevo tiempo clamando esto a ti y no hay respuesta. Pues el Señor responde, le dice, pues sí, yo enviaré a Babilonia para tomar justicia con aquel pueblo. Pero claro, él ahora piensa, pero ¿cómo es posible si lo suyo es castigar la maldad de un pueblo? ¿Cómo es posible ahora que se levante un pueblo peor y más cruel y triunfe en sus propósitos para castigar el pecado? ¿Os dais cuenta? Él está confundidísimo, porque clamaba antes por la justicia, pero ahora no le gusta la justicia. Le cuesta encontrar el ajuste a la justicia de Dios. Por eso es que ve ahora a los que antes estaban pecando, a los que antes condenaba, como indefensos. Fijaos, en el versículo 14 dice: hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en su malla, ¿no? Quedarán a merced de este imperio cruel. Es aquel pueblo que no considera la vida humana, que le importa muy poco el valor de la vida humana, le importa muy poco el hombre. Pero os dais cuenta de la confusión que él está arrastrando también allí, ¿no? Parece que esto les había caído de la nada, esto se les cruzó, era el momento incorrecto en donde Judá estaba allí, era porque él estaba muy cerca viviendo de aquel imperio, ¿no? De alguna forma él ve que tenía que ser juzgado el pecado, pero ve que también por otra parte el pecado está triunfando. Pareciera que el pecado está saliendo victorioso en medio de estas circunstancias. Fijaos, en el versículo 15 al 16 dice: por lo cual se alegrará y se regocijará, hablando de Babilonia. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. ¿Veis? Los malos son los que prosperan, los malos son los que los pasan bien, los injustos son los que están sufriendo persecuciones, los que están sufriendo dificultades. Y los malos están allí de fiesta, disfrutando de la vida. Pero fijaos en la confusión, en el error que está cayendo Habacuc aquí. Es cierto, Babilonia es un imperio cruel. Babilonia es un imperio impío. Aborrece el nombre de Jehová. Pero no hacían lo mismo los de Judá. No hacía lo mismo aquel pueblo que oficialmente se llamaba el pueblo de Dios, pero que en medio de su esfera, en medio de lo que era su poder, de su alcance, no estaban abusando ellos también del débil, del justo, del que vivía para la gloria del Señor, del que no pagaba mal por mal.
Se le había olvidado también eso a Habacuc, ¿no? Y una de las cosas que más le inquieta justamente a Habacuc está en el versículo 17. Si Dios estaba juzgando el pecado, castigando el pecado, si parecía que Babilonia iba a triunfar siendo malo, siendo pecador, ¿se quedaría sin juicio Babilonia? ¿Se quedaría sin castigo por aquella maldad? Dice, vaciará por esto su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. ¿Continuará así para siempre? ¿Nunca acabará este mal? ¿Nunca caerá juicio sobre ellos? Pues por supuesto que no, ¿no? Claro que iba a caer juicio sobre ellos. Claro que Dios le iba a castigar. De hecho, tenemos todo el capítulo 2, que lo estudiaremos más adelante, en donde el Señor castigará la maldad de Babilonia. Es que ellos eran todo lo contrario a lo que Dios era. Eran idólatras, se creían invencibles, eran orgullosos. Pero lejos de eso, el pueblo de Dios debe confiar en su buen Dios. A pesar de lo que sus ojos ven, a pesar de lo que su razonamiento los pueda llevar, por sobre eso debemos recordar a nuestro buen Dios, a nuestro buen Salvador, a exaltar su nombre, a nuestro deber, que es vivir en medio de cualquier circunstancia para su gloria, para su honra, que Él nos puede fortalecer en ello, que Él nos puede animar en ello. Pero de lo que debemos tener cuidado nosotros, como hijos de Dios, es justamente caer en este juego de criticar a Dios. ¿Os dais cuenta de las palabras de Habacuc? Él, en comienzo, ha alabado a Dios, pero fijaos lo peligrosas que son entrar en este juego de querer criticar a Dios. Parece algo simple, parece algo muy poco, es solo un ajuste en cuanto a la justicia, pero está poco a poco desacreditando a Dios, minando la confianza, la fiabilidad de nuestro gran Dios, la soberanía de Dios. Estamos asumiendo que nosotros somos más sabios, que nuestra voluntad es mucho mejor que la que Dios tiene para nosotros, que nosotros lo hubiésemos hecho de una manera sin duda mejor. Pero eso es abiertamente criticar a Dios, criticar a nuestro gran Dios. Debemos aprender a refrenar esos pensamientos. Debemos aprender a refrenar, hermanos, cada vez que vengan esas situaciones así. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo podemos estar creciendo? ¿Cómo podemos estar evaluando si estamos o no en donde debiésemos estar? Pues ese es el último punto, lo último que vamos a estar viendo, que habla en cuanto a esa esperanza que Habacuc tiene en Dios. Si hubiese terminado aquí el pasaje, pues sin duda diríamos, pues Habacuc ha caído en un error grave. Pero Habacuc terminará levantándose en confianza, en seguridad, en esperanza en Dios. Fijaos lo que dice en el versículo 1 del capítulo 2. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder. Él es un hombre que está luchando con grandes luchas internas, pero que vemos aquí se está poniendo en pie, en esperanza, en lo que el Señor va a responder en cuanto a esta queja que él ha puesto a los pies del Señor. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré. Está hablando como si fuese un centinela, un guardia, un militar que está en su puesto de vigilancia en medio de una nación que está a punto de ser conquistada por un imperio. Él tiene que estar atento a cualquier movimiento, él tiene que estar atento a cualquier señal, porque es vital, porque es necesaria para el pueblo. Pues así él está diciendo, que no permitirá que nada le desconcentre, que nada le haga distraer, porque es tremendamente importante. ¿En qué es lo que se fijará Habacuc? ¿Qué será lo que pondrá tanta importancia? Para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Su atención, su máxima atención estará en Dios. Su concentración, su vida, su anhelo estará en Dios, en su palabra, en su providencia, mostrando una vida en dependencia a Dios. Cualquier dirección es esencial. Por eso estará vigilante, un anhelo por Dios, un anhelo por ser instruido por Dios en medio de esas circunstancias. En medio de las luchas que él está llevando, hermanos, qué importante. Con todo su enfoque
su lucha es no ser movido de la vida centrada en Dios. ¿Qué podemos ver? ¿Qué aplicaciones podemos sacar para nosotros en cuanto a cómo debiésemos estar trabajando en esto? ¿Cómo debiésemos estar centrados? Pues, en primer punto, hermanos, tenemos que aprender en dónde estamos. Tenemos que tener una visión de reino. Tenemos que saber lo que realmente nosotros somos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos de otro reino. Nosotros hemos sido librados del reino de las tinieblas. Dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Os veis a este rey, del cual nosotros somos ciudadanos. Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. Todo lo necesario para ser un hijo de Dios, para sabernos reconciliados con Dios, para hacernos perseverar hasta aquel día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo tenemos en Cristo Jesús. Todo. Debemos estar dispuestos, hermanos, a centrar nuestra vida en Él en el sentido de reconocerle en cada uno de nuestros caminos. Y esto es importante. Fijaos, Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 13. Un pasaje también que es conocido por nosotros. Dice, Filipenses capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Fijaos, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo, ¿cómo has aprendido a vivir de esa forma? Ya sea que tengas escasez, ya sea que tengas abundancia. Dinos cómo ha sido eso que has aprendido, cómo has llegado a vivir para la gloria de honra y el Señor. ¿Cómo es posible que tú sigas viviendo siempre a Cristo como tu meta? ¿Cómo lo puedes hacer, Pablo? ¿Cómo puedes amar la santidad en medio de esas circunstancias? Ya sea en la riqueza, ya sea en la pobreza. Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Toda su vida está centrada en nuestro Señor Jesucristo, siendo fortalecido. Incluso, hermanos, porque a veces nosotros pensamos que es la necesidad solo la que nos debe llevar de manera urgente delante de Dios, ¿no? Pero en la abundancia, Pablo, para vivir en medio de la abundancia, ¿sabéis qué necesitaba Pablo? A Cristo, para que su corazón no se fuese detrás de otras cosas, sino que siendo fortalecido en nuestro Señor Jesucristo. Es una vida. Hermano, no son momentos. No son cuando las circunstancias afligen. Es una vida anclada en nuestro Señor Jesucristo. Es una vida que vive en el Espíritu, en el poder de Dios, siendo transformados día a día. También debemos estar alerta, por supuesto. Debemos estar como un guardia para cuando vengan aquellos pensamientos críticos sobre Dios, críticos sobre su voluntad, sobre su soberanía. En el Salmo 139, versículos 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermanos, no porque ahora nosotros hayamos escuchado esta predicación y sepamos que Dios es bueno, significa que aquí se acaban nuestras luchas, ¿no? Vendrán dificultades, vendrán problemas, vendrá una inclinación nuestra de incertidumbres, de dudas. Debemos saber, debemos entender que tenemos que luchar contra ellas. Y en primer lugar, debemos estar examinándolos delante de Dios. Debemos estar continuamente viendo a Dios en su palabra, aprendiendo de más de Él, aprendiendo más de sus atributos, confiando más en Él. ¿Sabéis por qué? Porque cada vez que lo hacemos, aprendemos también más de nosotros. Y aprendemos, hermanos, lo poco confiable que somos nosotros.
cada vez que vemos la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, el amor de Dios, cada vez más pequeños nos vemos nosotros y más necesitados de Dios, porque vemos lo poco fiable, lo poco seguro que somos nosotros por nosotros mismos, y nuestra urgencia y nuestra necesidad de Dios. Hermanos, cada vez que vengan esas dudas, cada vez que vengan esas críticas, si estás en Cristo, mira la cruz. Mira a Cristo. Mira a tu gran Salvador. Mira aquel amor completo de Dios sobre tu vida, dando a su Hijo allí en la cruz para darte perdón. Y ahora en Él tenerlo todo. Ahora en Él estar en su reino. Ahora en Él tener promesas de vida eterna junto a Él. Lo último que quería mostrarles es una disposición también que debemos tener a escuchar la voluntad de Dios y no querer escuchar nuestra voluntad. Debemos también ser sabios en eso, escuchar la respuesta de Dios, como aquel vigilante que está hablando a Habacuc, y no querer escuchar lo que a nosotros nos gustaría que Dios nos respondiese, ¿no? En Santiago capítulo 1, en el versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Lo que nos hace falta es la sabiduría de Dios. Lo que debemos anhelar siempre, hermanos, es la sabiduría de Dios y querer luchar justamente por nuestra propia sabiduría que aparece de cuando en cuando, no apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino en lo que nos dice la palabra del Señor. Terminamos aquí, hermanos, intentando hacer de esto, reconociéndonos que en medio de circunstancias así, nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer. Nosotros no tenemos absolutamente nada que dar. Es que, ¿sabéis qué, hermanos? Si fuese por nosotros mismos, en medio de estas circunstancias difíciles, nosotros estaríamos haciendo exactamente lo mismo que hace el mundo. Estaríamos pagando mal por mal. Estaríamos abusando del más débil. Estaríamos abusando del pobre. La única diferencia, hermanos, la única diferencia es la gracia de Dios sobre nosotros. La única diferencia es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Aquel Dios lleno de gracia, poderoso, bueno, justo, santo, soberano, que está fortaleciendo a Habacuc, que lo llevará a alabarle en el capítulo 3 en medio de esas luchas sin que esas circunstancias cambien, aquel mismo Dios sigue obrando hoy también en medio de su pueblo. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aquel Dios sigue obrando en medio de su pueblo, sigue obrando a favor de su pueblo. Fijaos, Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Y escuchad lo que dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, antes de ir a Tesalónica, dice, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios. Tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Salió de Filipo en medio de grandes luchas por predicar fielmente el Evangelio, por vivir para el Evangelio. Va a Tesalónica a predicar el Evangelio en medio de gran oposición. ¿Sabe lo que va a ocurrir allí? ¿Y qué hace el apóstol Pablo? Él dice que Dios le da el denuedo, Dios le dio la valentía, Dios le fortaleció, Dios le dio el coraje para predicar firmemente el Evangelio en medio de lo que él pudiese sufrir. Ese Dios sigue obrando en medio de nosotros, hermanos. Debemos recordar que Él nos libró realmente de lo que era nuestro verdadero y gran problema, de aquel problema que nosotros ni siquiera pensábamos. No nos angustiábamos por cualquier cosa, menos por lo que realmente nosotros tendríamos que haber estado angustiados, por haber estado enemistados con nuestro Dios, por haber vivido a espaldas de nuestro Dios. Pero Él en su gracia, en su misericordia, no hizo vista gorda con nosotros, sino que Cristo Jesús tuvo que pagar por nosotros. Así nos ama nuestro Dios, habiendo dado su propio Hijo, para que en Él nosotros tuviésemos el perdón de pecados y la vida eterna. Mira a Cristo, hermano. Mira aquel gran bello Salvador.
Afiánzate en Él. Cuando vengan esas dudas, cuando vengan esas críticas, mira a Dios allí y aquel amor completo que Él nos dio, nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros vivamos para su gloria, para su honra, para que nosotros en medio de esas circunstancias exaltemos a este gran Dios, exaltemos a este gran Salvador que nosotros tenemos. Cómo puede obrar en medio de nosotros, cómo Él puede fortalecernos en medio de difíciles pruebas. Y exaltemos a este gran Dios que obra en medio de su pueblo. Oremos. Señor, te alabamos, te damos las gracias, porque tú eres bueno para con nosotros. Señor, nosotros a veces somos demasiado duros con Habacuc, de cómo es posible que él haya dicho estas palabras. Pero Señor, nosotros nos quejamos de cosas tan poco importantes. Si nos cuesta aparcar, si es que hace mucho calor, si es que hace mucho frío, si es que las sillas, si es que cualquier cosa. Señor, cuando hacemos esas cosas no estamos haciendo otra cosa que quejarnos de la gracia que hemos recibido de ti. Señor, es que todo lo bueno que hemos recibido en nuestra vida ha venido únicamente por gracia. Ha venido únicamente como un favor, como un regalo de tu parte hacia nosotros. Señor, sin duda llevamos grandes luchas en nuestro corazón. Señor, sin duda, el estar pasando dificultades, el estar pasando enfermedades, el tener problemas en casa, tener problemas en lo económico, sin duda trae a nosotros crisis, dudas, incertidumbres. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y a no confiar en nosotros mismos, en nuestra propia prudencia, a no confiar y a no vivir por la vista, sino ayúdanos a mirarte a ti. Ayúdanos a mirar a nuestro gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a confiar y a estar seguros de que tú has dejado tu propio Santo Espíritu en nosotros para transformarnos, para hacernos más santos, para librarnos, Señor, justamente de aquellas luchas con el pecado, para darnos éxito sobre ellas en medio de cualquier circunstancia. Ayúdanos a recordar, Señor, esta gran verdad de que ya no somos enemigos tuyos, de que ya no vivimos para nosotros mismos, sino que hoy tenemos este gran deber y este gran privilegio que es vivir para tu gloria, para tu honra. Pero necesitamos de ti. Ayúdanos a ver nuestra necesidad de ti. Ayúdanos a ver nuestra dependencia de ti. Ayúdanos en nuestro día a día, Señor. Cuántas cosas que asumimos en nuestro día a día que pareciese que se dan porque sí. Y obviamos esa misericordia que son nuevas cada mañana. Ayúdanos, Señor, a vivir centrados en ti. Ayúdanos en nuestra mente, en nuestro corazón, a vivir para tu gloria, para tu honra, exaltando tu gran nombre, a vivir una vida en el Espíritu. Te lo pedimos para tu gloria, para tu honra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.